El Banco de los Estados de África Central, BEAC, es una institución financiera internacional subregional creada por el Tratado de la UMAC de 22 de noviembre de 1972. Su misión es vigilar la política financiera y monetaria de sus Estados miembros y es la responsable de la emisión del franco CFA de África Central. Los miembros del BEAC son Camerún, República Centroafricana, Congo, Guinea Ecuatorial y Chad. Este organismo es de tipo organización africana e internacional. El BEAC es quien recibe los convenios entre estados de la CEMAC y empresas petroleras y mineras. Según la carta de investigación del BEAC número 9 del 5 de febrero del año 2021, el BEAC contaba con aproximadamente 139 contratos y convenios distribuidos de todos sus miembros. Tratado constitutivo de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central. El gobierno de la República de Camerún, República Centroafricana, República del Congo, República Gabonesa, República de la Guinea Ecuatorial y el gobierno de la República del Chad eran conscientes de la necesidad que tenían para desarrollar conjuntamente todos los recursos humanos y naturales de sus estados para ponerlos al servicio y bienestar de todos sus pueblos. Estaban decididos a dar un nuevo inicio y decisivo impulso al proceso de integración en África Central, mediante una mayor armonización de las políticas y legislaciones de sus estados. Ellos tomaban nota del enfoque de integración propuesto por la UDEAC, inspirado por los jefes de Estado de la OUA en la conferencia de Abuja del año 1991, la cual se dio en julio. Ellos tenían en cuenta la nueva dinámica que se estaba produciendo en la zona franca, necesaria ante los cambios y la reorientación de las estrategias de cooperación y desarrollo que se observan en África y otros continentes, incluyendo a Europa. Deseaban reforzar la solidaridad entre sus pueblos, respetando sus respectivas identidades nacionales. Reafirmaban su compromiso con los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos fundamentales y del Estado de Derecho. Así que deciden crear una Comunidad Económica y Monetaria de África Central, la cual la abrevian como CEMAC. Este tratado se firmó el 16 de marzo del año 1994 en Yamena, ubicado en el Chad, y entró en vigor en junio del año 1999. El objetivo principal que tiene la Comunidad Económica y Monetaria de África Central es promover el desarrollo armónico de los Estados miembros en el contexto de la creación de un verdadero mercado común. Para este acuerdo se tomó información de la UDEAC y toda adhesión posterior a este nuevo tratado estará sujeta al acuerdo unánime de los miembros de la comunidad. Bueno, ¿por qué se creó el acuerdo constitutivo del CEMAC? Bueno, en un principio el CEMAC busca regular y proclamar la Unión Aduanera y Económica de África Central. Esto lo hace haciendo que sus países y regiones pues, de los Estados miembros del CEMAC se unan y así promover a la solidaridad del impacto humano como tal. También lo hace reformando las retenciones y dificultades intracomunitarias los países y mejora la coordinación de los programas en desarrollo y armonización de proyectos industriales. El compromiso del CEMAC también es ayudar a todos los países miembros entre sí y donde se van a ver más favorecidos los países y las regiones más pobres porque son quienes necesitan más atención. Asimismo, promueven a la cooperación de África y al impacto social africano. Ahora, respecto a la vigencia del contrato del CEMAC, tenemos que tener en cuenta que el CEMAC tiene muchísimos contratos o acuerdos donde entra la sección agrícola, económica, cultural, social, política y muchísimas más. Y los contratos del CEMAC también son con término indefinido o con término definido, donde tienen sus cláusulas y sus condiciones. Y asimismo, si alguna de las partes quieren terminar el acuerdo, se estipula en el contrato cuáles serían los motivos para terminarlo.
ya sea porque alguna de las dos partes no cumpla con los acuerdos o con los convenios estipulados en el acuerdo inicial, o porque las dos partes quieran terminar el acuerdo también en mutuo acuerdo. Y todo esto se hace y se evidencia por medio de un escrito y de una carta. Asimismo, la carta puede ser por despido, por terminación de vínculo contractual, y también generalmente se estipula que deben enviarse la cancelación. Si alguna de las dos partes cancela el contrato, se debe enviar con anticipación para que le llegue a la otra parte y que la pueda analizar y todo. Por ejemplo, leí sobre un ejemplo que hablaba de la sección agrícola, donde un miembro del mecanismo de agrícola campesina solicitaba al SEMAC que lo apoyara con la mecanización y todo el tema de evaluación de usos de suelos, y pues esto lo hizo por medio de una carta. Le pasó una carta para solicitar el convenio. El SEMAC la leyó, tuvieron sus cláusulas, sus condiciones, y al final del contrato mencionaban que podrían terminar el contrato porque alguna de las dos partes no cumpliera con su deber, tanto la persona que solicitó el contrato y el convenio, respecto a que ejerciera bien el uso de suelos y todo el tratado que le estaba dando el SEMAC, y el SEMAC de poder evaluar bien el uso de suelos y entregarle ese material al campesino, o por mutuo acuerdo. Pero en cualquiera de las dos estipulaciones se mencionaba que tenía 90 días hábiles anteriores para avisarle a la otra parte o para estar en mutuo acuerdo en la terminación del contrato. Ahora, ¿por qué entran países al SEMAC? Bueno, hay que tener en cuenta que el SEMAC ya tiene sus países miembros, sus estados miembros, que los vamos a mencionar más adelante, y se puede decir que no acepta más. Entonces, lo que se puede hacer en este caso es que se adhieren países terceros que no son de África, son fuera de África a nivel internacional, y con ellos se tienen convenios arancelarios y convenios de comercio para poder importar mercancía a África. Sin embargo, el ranking de aranzel se divide en tres, donde está el nulo, el del 5%, el del 10%, el 20% y el 30%. Y el que tiene el arancel más alto es el sector agrícola, porque África se enfoca muchísimo en implementar y en poder cubrir el tema agrícola de su país. Y pues ahí es donde el SEMAC da la oportunidad a países terceros de que se puedan disfrutar también de sus convenios y el libre comercio que provocó. Ahora, para el tema de los requisitos, el SEMAC tiene muchos acuerdos, como mencioné anteriormente, y por ejemplo, para el acuerdo de solicitud para acreditación de actividades financieras, el SEMAC puede y tiene muchas condiciones. Por ejemplo, para la solicitud siempre se pide dos dirigidas al Ministerio de Hacienda Económica y Planificación, y la otra va dirigida al secretario general del COVAC, que es la Comisión Bancaria de África Central. Asimismo, los dos expedientes se depositan en el Ministerio de Hacienda Económica y Planificación. Ahora, las condiciones para el establecimiento del crédito tienen que ver con una carta que va dirigida a la propia institución, accionistas, directores o gerentes, y a los directores de cuentas del SEMAC respectivamente. También las condiciones para entidades son carta de compromiso al irse del acuerdo del SEMAC. En un inicio se creó con el fin de desarrollar todos los recursos de los derechos humanos y ponerlos a favor al servicio del bienestar de los pueblos, ya que se integran para mejorar las políticas y la legislación de los estados que hacen parte del SEMAC. También ayudan a reformar la solidaridad entre los pueblos, reafirmando también el compromiso con la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos y del Estado del Derecho como tal.
El CEMAC cuenta con 81 artículos donde se habla principalmente del respeto y de la integración que se va a tener entre los países y todo el tema solidario y el impacto social que se tiene en el continente como tal para mejorar la economía de África. También se encuentran las principales instituciones de África, donde está la Unión Económica de África Central, la Unión Monetaria de África Central, está el Parlamento Comunitario, el Tribunal de Justicia de Comunidad, compuesto por la Sala Judicial y de Cuentas. Dentro del CEMAC también se encuentran unos organismos principales, donde está la Conferencia de Jefes de Estado, el Consejo de Ministros, el Comité Ministerial, la Secretaria Ejecutiva, el Comité Interestatal y pues también el organismo que escogimos, que fue el Banco de Estados de África Central, la Comisión Bancaria de África Central, la Institución de Financiamiento del Desarrollo y pues asimismo para que el CEMAC pueda adherir un nuevo estado se debe presentar la solicitud primero a los miembros que fueron fundadores del CEMAC y a los miembros de la comunidad. Ahora, los beneficios que trae el CEMAC es un mutuo desarrollo, un desarrollo común, donde se ve el tema económico, se ve el tema social y ayuda también a reforzar la competitividad de las actividades económicas donde financieramente vienen sujetadas a unas normas y quita todo el tema arancelario, todo el tema de restricciones entre los países para que pueda mejorar el tema agrícola, la movilización económica, también ayuda a los turistas, mejora la infraestructura y ayuda a que el crecimiento económico de África como tal mejore muchísimo gracias a estas nuevas implementaciones y a trabajar en equipo entre países. Y así crea acuerdos nacionales o políticos para regular todas estas áreas que mencioné. Las condiciones que se evidencian en el CEMAC son la de que, por ejemplo, los estados que son miembros tienen prohibido incurrir en el déficit de públicos excesivos y también son obligados a respetar la disciplina del presupuesto, donde no pueden exceder los gastos de los que ya están estipulados para los países o las ayudas que tienen para las regiones más pobres, porque deben distribuir muy bien el dinero que ingresa. Asimismo, también se comprometen a respetar y armonizar y coordinar las políticas nacionales. El secretario ejecutivo tiene que velar por el cumplimiento de vigilancia multilateral y los Estados miembros llevarán un control de la deuda interna y externa del país, donde, como mencioné ahorita, tienen que saber regular y saber distribuir el dinero, tanto para los países que son más pobres como para regular la deuda externa del continente como tal. Bueno, ahora veremos lo que son los aportes que ha hecho la CEMAC, aportes que genera, básicamente son generando o estableciendo una unión que es cada vez que es más fuerte entre los pueblos de los Estados miembros. En este caso son 6 países los que son miembros de la CEMAC, que son Camerún, República del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y el Chad. Estos son los miembros, los 6 miembros de la CEMAC, aquí los podemos ver. También podemos ver que entre estos 3 países se reafirman lo que es una solidaridad entre ellos, una solidaridad geográfica o también un poco de solidaridad humana, lo que hace que esos aportes de la CEMAC generen un sistema financiero pues un poco más fuerte y pues igualmente promueve lo que es iniciativas nacionales para la eliminación de trabas y aranceles entre ellos, ayudas para la exportación e importación y en el comercio internacional pues en general.
entre estas regiones, claro. Y ayudando también a lo que es la coordinación, ¿cierto? A lo que es la coordinación de los programas de desarrollo, que hacen como una amortización a los proyectos industriales que apoyan pues, las regiones en general. Esto hace que se fortalezca económicamente cada uno de los países, ayudando a salir un poco y a superar un poco la pobreza de muchas personas allí. Por último, también es muy importante tener en cuenta que la creación de la CEMAC es como una cooperación africana auténtica que ayuda a salir un poco de situaciones difíciles a estas regiones que se encuentran tan cerca, claro. Bueno, ahora hay que conocer qué tipo de acuerdo es el que tiene el CEMAC actualmente. Hay que tener en cuenta pues también, o hay que tener muy claros lo que son los conceptos de lo que es un acuerdo abierto y lo que es un acuerdo cerrado. Para lo que es un acuerdo abierto, pues el país que quiera ser o formar parte de algún tratado de estos, puede ser parte de ese tratado, ¿sí? Así, digamos, no haya tomado lo que sea el proceso regular, el proceso de formación que se hace formalmente, pues puede hacer parte de ese tratado sin ningún tipo de demoras o trabas adicionales. En cambio, lo que es un tratado o un acuerdo cerrado son aquellos que quedan restringidos por participaciones de estados que no son miembros, y pues todos los estados que son originarios dentro de ese tratado deben tener una evaluación y deben tener un proceso regular que seguir para poder hacer parte de un país a ese tratado, ¿cierto? Igualmente también hay que tener en cuenta que, digamos, en el caso de la CEMAC, este tratado se deben cumplir unas normas, las cuales cumplir algunas de esas normas o a que alguno de sus miembros incumpla alguna de esas normas podría llegar a ser hasta de suspendido, hasta eliminado o multado, para pues, evitar que vuelva a cometer ese tipo de infracciones, claramente. En este caso, las multas pueden ser por incumplimientos, ¿cierto? Por incumplimientos en demoras en la entrega de mercancías y por algunos incumplimientos en temas de productos. Ahora, veremos que el principal miembro fundador de la CEMAC, el principal fue Camerún en el año de 1994. Y lo creó y fue creado como un tratado principalmente. También tengamos en cuenta que las entidades que rigen o las entidades que vigilan este tratado de la CEMAC son los principales órganos de decisión, que son los jefes de Estado de la CEMAC, también que son el Consejo de Ministros, el Comité Ministerial Africano, entre pues, algunos otros que tienen. Y ese tratado es un tratado cooperativo entre las 6 naciones para generar un mayor crecimiento económico. Gracias a la CEMAC, estos estados tienen la misma denominación de moneda, que actualmente es el franco ligado al euro. La integración en el tipo de moneda de esas naciones es una clase de integración que genera beneficios a los estados integrantes. Por otra parte, existe una serie de medidas arancelarias entre esos estados para favorecer el comercio. Por ejemplo, la agricultura goza de una mayor protección arancelaria seguida de la industria manufacturera y extractiva. Las relaciones de los estados generan una contribución comunitaria de la integración del 0,4% sobre las importaciones que no proceden de la Comunidad Económica de los Estados de África Central, y un gravamen del 0,05% sobre las importaciones procedentes de países que no son miembros de la Organización para la Armonización de Derecho Mercantil de África, la OHADA. Por lo anterior, se puede decir que así no todos los estados de África participen de la CEMAC, existe una cooperación para la integración del comercio de acuerdos de aranceles muy bajos.
encontramos que existen en todo lo que compone el tema de África, existen varias organizaciones y acuerdos para la integración. Entre esas está la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo, IGAD, la Comunidad Africana Oriental, la EAC, la Comunidad Económica de Estados Centroafricanos, la ECCAS, la Comunidad de Desarrollo de África del Sur, la SADC, Comunidad de Estados de Sahel-Sahara, la CENSAT. También está el Mercado Común de África Oriental y del Sur, llamada COMESA. Encontramos el Mercado Común de África Oriental, la Unión del Magreb Árabe, AMU, y otros acuerdos subregionales de comunidades económicas y monetarias, que es la CEMAC. Área Tripartita de Libre Comercio, la TFTA, que son una de las últimas organizaciones en establecerse. De acuerdo al reporte anterior, se puede deducir que la CEMAC, junto con la CEMAC como Comunidad Económica y Monetaria de África Central, es un organismo principalmente creado con el fin de generar cooperación con los países integrantes. Los objetivos económicos de esta creación del CEMAC y del desarrollo de otros organismos son principalmente controlar el tema de la inflación. Siempre han tenido la meta de tener una inflación interanual inferior al 3%. Otro de los principales objetivos económicos es la generación de crecimiento económico en la integración de los países de África. Ampliar la integración de importación y exportaciones con el continente africano y con el resto del mundo. También es otro de las metas económicas que tiene el CEMAC. Por otro lado, los resultados de la integración en las últimas décadas no han sido muy favorables, puesto que todos los países integrantes, menos el Chad, han tenido un Producto Interno Bruto negativos y una tasa de crecimiento o de natalidad de la población disparados, lo que contribuye a que prevalezca la pobreza en esos países. El comercio con los países industrializados rondan el 70% del comercio, toda vez que los propios países integrantes tienen dificultades logísticas para poder comercializar entre ellos, como se mencionaba antes, también el bajo desarrollo de las vías, el bajo desarrollo, por ejemplo, del sector agricultor y otros sectores muy importantes, dificulta ese tema. El porcentaje de exportaciones entre países miembros de la CEMAC, por lo tanto, no alcanza ni siquiera el 4%. Es decir, que digamos de los países que hacen parte de esta organización, el comercio viene siendo por fuera de estos países. Finalmente, en la CEMAC hay una gran diferencia étnica y el nivel de diversidad es relativamente uniforme en los países. Todos los países excepto Guinea Ecuatorial, que fue una colonia fue colonizado por los españoles, fueron colonizados por franceses, y el idioma común hace que se parezcan en gran medida de sus vecinos. El impacto que ha tenido el BEAC y el CEMEC en el crecimiento de África Central y de los integrantes de este acuerdo está ralentizado principalmente por faltas de estructuras o infraestructuras y organización, y también el bajo nivel de educación de todos sus habitantes genera una ralentización del progreso y asimismo el crecimiento económico. Por un lado, las organizaciones han mantenido un bajo crecimiento de la inflación, más sin embargo, por otro lado, el crecimiento del comercio, la importación, la exportación, con los mismos integrantes del BEAC, de la CEMAC y con otras estructuras organizadas ubicadas en África es muy baja. Algunos países miembros cuentan con las riquezas naturales necesarias y oportunidades de crecimiento, mientras que otros
países que también hacen parte de la CEMAC, por cuestiones de sobrepoblación, han acabado sus recursos naturales y sufren de escasez. De acuerdo con Guinea Informarket, una página de información, la comunidad de la CEMAC es en la actualidad una de las comunidades económicas con menos integración debido a las influencias de los medios de comunicación y a las restricciones que imponen las mismas comunidades. En la última reunión de la Comisión Permanente de Armonización Fiscal y Contable, la CPHFC, celebrada en noviembre del 2021 en Camerún, se trataron temas en pro del fortalecimiento y la integración de los países africanos, tales como la implementación de programas de asistencia en política y administración tributaria como socios en el marco de la implementación del programa de reforma económica y financiera PREF-CEMAC. Los países de la CEMAC fueron fuertemente golpeados por la pandemia del COVID y la recesión posterior. Entonces, esta reunión lo que buscaba era contribuir o generar que los países integrantes de la CEMAC generaran nuevas estrategias para el crecimiento de la integración. La Organización Internacional de la CEMAC es una organización de carácter abierto en la medida en que los primeros estados fundadores fueron Gabón, Chad, Congo y República Centroafricana. Posteriormente se adhiere Camerún y Guinea Ecuatorial. Las organizaciones que se originaron a partir de allí fue la Unión Aduanera Ecuatorial, UDE, en el año 61, la Unión Aduanera y Económica de África Central, la UDEAC, en el 64, el Banco de los Estados de África Central, BEAC, en el 72, la Unión Monetaria de África Central, UMAC, finalmente creada en el 2001. La Comisión del Banco de África Central, el COBAC, la Corte de Justicia y el Parlamento Comunitario.